Hola, el día de hoy vamos a presentar nuestro proyecto de ingeniería económica y el tema que nosotros elegimos del tercer parcial es el de depreciación. Nuestro equipo está conformado por Itzel, Sofía, Jesús, Raquel y Valeria. Voy a comenzar por explicar una breve introducción acerca de este tema y vamos a empezar diciendo que la depreciación es la disminución del valor de un bien. Este bien puede ser, por ejemplo, maquinaria, equipo, edificios, vehículos o también muebles. La empresa considera esta como un costo cuando va pasando el tiempo y estos bienes van perdiendo el valor. Por ejemplo, si una empresa compra un vehículo por 20,000 pesos, por dar una cantidad estimada, podemos decir que este vehículo va a tener una vida útil de 10 años. Entonces la depreciación que se va a acumular sería de 2,000 pesos por año. Esto se hace para reflejar el desgaste que va a tener el vehículo en los registros financieros de la empresa. Es por eso que hay que tomar en cuenta cada que una empresa compra algún bien, ya sea maquinaria, equipo, edificios, vehículos, etcétera, tiene que tomar en cuenta el desgaste que estos bienes tienen a través de los años y cuánto va a costar después de cierto periodo de tiempo. Por eso hay diferentes maneras de calcular la depreciación y en esta presentación vamos a aprender algunas de ellas. Para comenzar, es necesario entender qué es la depreciación. La depreciación es un proceso que distribuye el costo de un activo fijo a lo largo de su vida útil. Este proceso hace que se pueda demostrar y ver la pérdida de valor de los activos debido al uso, al desgaste o la obsolencia. Vamos a comenzar con la diapositiva sobre activo fijo. Los activos fijos son bienes tangibles que una empresa posee y utiliza en sus operaciones diarias durante un periodo prolongado. Aquí es importante destacar que esos activos están destinados a la venta en el curso normal del negocio y tienen una vida útil mayor a un año y pues son fundamentales para la producción de bienes y servicios de la misma empresa. Algunas características claves de los activos fijos son su larga duración, tangibilidad y también no están destinados a la venta y la mayoría de ellos son depreciables. Por ejemplo, terrenos, edificios, maquinarias, vehículos, inmobiliario y equipo de oficina son tipos comunes de activos fijos. Excepto los terrenos que generalmente no pierden valor con el tiempo, todos estos activos se deprecian. El factor efectivo en depreciación es la tasa aplicada al valor del activo para calcular su depreciación anual. Es crucial porque nos permite calcular la depreciación del activo anualmente, asegurando una disminución adecuada al valor a largo plazo de su vida útil. Estos proporciona una imagen precisa del valor activo, del valor actual del activo, permitiendo una gestión financiera eficiente y asegurando el cumplimiento de las normas. Igual, las características es el porcentaje, que es el que se usa para medir la tasa que se aplica al valor del activo para calcular su depreciación anual. Igualmente, la depreciación del activo, es decir, cuánto tiempo se espera que el activo sea producido. Igualmente los distintos métodos de cálculo que vienen siendo, por ejemplo, los que se vieron en que es la línea recta, el saldo decreciente y las unidades de producción. El valor residual se tiene en cuenta el valor del activo, que es el valor estimado al final de su vida útil. Igualmente, su importancia es que
que nos ayuda en el proceso de los informes financieros para reflejar de manera exacta la depreciación del mismo en un largo plazo. La planeación la planeación del mismo vida útil del activo, que permite a las empresas planificar la renovación de estos activos y gestionar sus resultados financieros. Y luego también está el beneficio fiscales, que es decir, que nos permite reducir el costo del activo de la empresa en los ingresos disponibles. La valoración de activos, esto es lo que nos ayuda lo que nos ayuda a tomar las decisiones financieras y de inversión. Bien, causas de la depreciación, vienen siendo primeramente un desgaste físico del mismo instrumento, como también una depreciación tecnológica, se puede decir, obsesión tecnológica, que es decir, que van saliendo como nuevas cosas en el mercado. Igualmente también un desgaste físico, funcional, que es decir, que cambia la demanda y la mejora del diseño. El exceso de uso, que viene siendo como que se vaya desgastando el mismo producto, y factores económicos como la inflación y el cambio en políticas económicas. Por otro lado, tenemos los métodos principales de cálculo, siendo el de línea recta, suma de dígitos y porcentaje fijo. El método de línea recta consiste en que la depreciación refleja cómo disminuye el valor de un activo con el tiempo. La cantidad de deducción se calcula dividiendo la base del costo del activo entre los años de vida útil. El valor del activo es el precio inicial de adquisición del activo. El valor residual es el valor estimado que se espera obtener al final de su vida. Y la vida útil del activo es el periodo de tiempo durante el cual se espera que el activo sea útil para una empresa. Después tenemos el de suma de dígitos. Este es un método acelerado de depreciación que asigna un mayor gasto de depreciación en los primeros años. Este enfoque es útil para activos que tienden a perder más valor al principio de su vida útil. Para su cálculo, primero se necesita calcular la suma de dígitos de la vida útil del activo, donde n es la vida total del activo en años. Y después se hace el cálculo del gasto de depreciación anual, donde se divide los años restantes de vida útil entre la suma de los dígitos y se multiplica por el costo del activo menos el valor de rescate. Y por último, el método de porcentaje fijo consiste en calcular un porcentaje fijo de depreciación que se aplica cada año al valor residual del activo, es decir, el valor del activo después de aplicar la depreciación de los años anteriores. Para su cálculo, primero se multiplica la tasa de depreciación por el valor residual al comienzo del año n, y después se resta el valor residual al comienzo del año n menos la depreciación en el año n. Una vez comprendidos los métodos, es momento de verlos aplicados. Como primer ejemplo traemos uno del método de línea recta, donde nos dice que hay un teléfono móvil con un costo de 45,000 pesos, una vida útil de 5 años y un valor de desecho de 7,000 pesos. Aplicando la fórmula de depreciación anual, hacemos la resta del valor del activo, en este caso 45,000 pesos, menos el valor residual o el valor de desecho, en este caso 7,000, y lo dividimos entre la vida útil del activo, en este caso 5 años. Aplicando la fórmula y haciendo los cálculos matemáticos, tenemos que la depreciación anual del teléfono móvil va a ser de 7,600. El siguiente ejemplo de aplicación que tenemos es el del método de suma de dígitos, el cual nos dice que se compra una computadora con valor de 10,000, una vida útil de 5 años y un valor de desecho de 2,500. Para calcular la depreciación es necesario tener algunos factores en cuenta. El primero es que se va a hacer uso de dos fórmulas.
la de suma de dígitos y la de precesión anual. Y es necesario realizar la de suma de dígitos primero, ya que este nos dará un dato esencial para aplicar la siguiente fórmula. El siguiente factor a tomar en cuenta es que en este método la depreciación se calcula por año. Es decir, en este caso tenemos una vida útil de 5 años, por lo que vamos a aplicar la fórmula 5 veces. Si tuviéramos 3, se aplicaría 3, si tuviéramos 7, 7 veces y así sucesivamente. Con esto en cuenta, podemos realizar el problema. Primero hay que aplicar la fórmula de suma de dígitos. Entonces vamos a multiplicar los 5 años por nuevamente los 5 años más 1 entre 2 y nos va a dar un resultado de 15. Entonces nuestra suma de dígitos en este problema es 15. La depreciación anual, para comprender mejor cómo funciona la fórmula, lo vamos a hacer por año. En el primer año, la N va a valer 5, que es la vida útil. La K va a valer 1, porque estamos calculando la depreciación en el año 1. Cuando estemos calculando la del año 2, la del 3, pues va a ir cambiando. Cuando sea la del 2 va a valer 2, cuando sea la del 3 va a valer 3. Después le sumamos 1 y lo dividimos entre 15. Posteriormente lo multiplicamos por el costo del activo, que son 10,000, menos el valor de rescate o el valor de desecho, que en este caso son 2,500. Aplicada la fórmula, la depreciación del año 1 va a ser de 2,500. Aplicando nuevamente la fórmula, la depreciación del año 2 va a ser de 2,000, la del 3, 1,500, la del 4, 1,000 y la de 5, 500. Como podemos ver, cada año se van depreciando 500 pesos de la computadora. Por último, tenemos el problema del método de porcentaje fijo, donde nos dice que una empresa adquiere un equipo por 20,000 pesos con un porcentaje fijo de depreciación de 20% por año y hay que calcular la depreciación y los valores residuales en los primeros 4 años. Al igual que en el método anterior, se utilizan 2 fórmulas y se calcula la depreciación por año. Sin embargo, una característica que es muy diferente a comparación del anterior es que en este el valor al comienzo del año, cuando estemos aplicando las fórmulas, van a cambiar. Es decir, nos van a ser los 20,000 pesos fijos como se había visto en los problemas anteriores. Vamos a explicarlo. Hay que calcular estas 2 fórmulas nuevamente 4 veces porque tenemos 4 años. En el primer año, el valor residual al comienzo va a ser de 20,000 pesos. Su depreciación van a ser la multiplicación de los 20,000 por el 20%, en este caso nos da 4,000, y el valor residual al final del año va a ser la resta de ambos valores obtenidos, es decir, de los 20,000 menos los 4,000, y nos da un resultado de 16,000. Para el año 2, el valor residual al comienzo del año, en lugar de que sean los 20,000, van a ser los 16,000 pesos obtenidos. Para calcular la depreciación vamos a multiplicar nuevamente los 16,000 por el 20% y para obtener el valor residual al final del año hacemos la resta de ambos valores. En este caso nos da un resultado de 12,800. Aplicamos lo mismo en el año 3, pero ahora nuestro valor al comienzo del año va a ser de 12,800. Aplicamos las fórmulas y al final del año vamos a obtener un resultado de 10,240. Por último, porque son 4 años de vida útil lo que tiene nuestro equipo, agarramos los 10,240, los multiplicamos por el 20% para obtener la depreciación y hacemos la resta de ambos valores y obtenemos que el valor residual al final del año de nuestro equipo va a ser de 8,192. Una vez comprendida y analizada la información anterior, podemos concluir cómo la depreciación nos muestra la forma en la que un activo fijo va perdiendo su valor con el tiempo debido al uso, al desgaste y la obsolencia, al igual que existen distintos métodos con los que los podemos calcular. Y vimos cómo cada uno tiene sus propias características que ayudan a la empresa a elegir la forma más correcta o más adecuada según sus necesidades para mostrar el valor de sus activos y el manejo de sus recursos financieros. Claramente cada método tiene sus propias ventajas y desventajas y la decisión dependerá del tipo de activo y las políticas de la empresa. Sin duda alguna, la depreciación es algo fundamental para la contabilidad precisa, para la planificación fiscal y financiera a largo plazo.